Bien, estamos de regreso con usted en esta noche de jueves 29 de mayo. Hay un tema fundamental para cualquier país del mundo, democrático o no, es el tema de la educación de nuestra niñez. Y en el caso de México, en el caso de Zacatecas, en este momento hay una coyuntura importante, interesante, porque hay una movilización nacional, una jornada nacional de lucha del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, específicamente la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y le agradezco mucho que me acompañen hoy en el estudio el doctor Jalier Morales Dueñas y también el doctor Víctor Hugo Montoya Gómez, quienes son integrantes del Magisterio Zacatecano y también voceros de sus propios compañeros. Buenas noches a ambos, Hugo, Jalier. Buenas noches. Bueno, de entrada yo quisiera explicarle o tratar de explicarle a la comunidad, a la sociedad en general, a la comunidad universitaria, el porqué de estas movilizaciones, el porqué de estas tomas, marchas, bloqueo de carreteras, en algunos casos liberación de algunas casetas. Tienen que agarrar el micrófono por favor, de cerca. Y ustedes son buenos oradores, lo han demostrado ahí en Plaza de Armas. Yo quisiera, estimado maestro Víctor Hugo Montoya, que le pudiéramos dar un contexto a la población en general, primero de la problemática del maestro para enfrentar su día a día con bajos salarios, con una carestía importante, con una necesidad de movilización a puntos lejanos del estado de Zacatecas, en condiciones difíciles. Hay algunas versiones incluso, y la pregunta es para ambos, por supuesto, de cómo en algunas partes del territorio nacional, quizá en Zacatecas, han tenido incluso que lidiar con integrantes del crimen organizado para que les permitan llegar a territorios de difícil acceso. Esta problemática del maestro en Zacatecas, de la cual se habla poco o casi nada, y que es uno de los temas que creo yo pueden fundamentar esta necesidad, esta lucha por derogar la ley del ISSSTE del 2007. De entrada, agradecer el espacio, Alfredo. Del porqué de la lucha es una explicación bastante sencilla, muy entendible para los compañeros maestros. Obedece a que a partir del 1 de abril del 2007 la ley del ISSSTE cambió, a nuestro juicio y al de muchos, en perjuicio de los compañeros trabajadores. Desde nuestra óptica, condena a los compañeros que ingresaron a partir del 1 de abril del 2007 en adelante a pensiones de miseria. Hay quien se cuestiona que por qué hasta ahora estamos saliendo a protestar. No es hasta ahora. Desde el propio 2007 hemos estado planteando la necesidad de corregir esa ley lesiva para el magisterio y para todo el cotizante al ISSSTE. No es una coyuntura, no es una demanda nueva. ¿Por qué salimos ahora a las calles? Porque fue una promesa de campaña de la presidenta. Claro. Necesitamos demostrar. Fue un ofrecimiento. Fue un ofrecimiento para el Magisterio Nacional. Vamos a derogar la ley del IMSS del 97 y la ley del ISSSTE del 2007. ¿Quién está de acuerdo? Ya hasta me lo aprendí de memoria. Claro. Y cuantas veces escucho yo ese video, yo levanto la mano, porque yo sí estoy de acuerdo. Entra la presidenta en funciones y el día 7 de febrero presenta una iniciativa de ley en la que esperábamos que contemplara los planteamientos del magisterio con respecto a las modificaciones necesarias en la ley. No contemplaba absolutamente nada de lo que por 18 años hemos estado esperando. La garantía de pensiones dignas para los compañeros que logremos llegar o que logren llegar, porque igual no llegamos, pero que logre llegar, que tenga una vida de jubilado digna. ¿Hay algún tipo de comparativo con números respecto a lo que implica la afectación del 2007 para acá, por ejemplo, con la ley del ISSSTE o la del 97 con el IMSS? Es decir, en términos, si lo pudiéramos poner de porcentaje, ¿cuánto perdieron con estas reformas? Según la propia autoridad. Es un detalle que lo ha comentado la propia autoridad. El día de ayer tuve oportunidad de estar en México, en una mesa de diálogo, acompañando al maestro Filiberto Frausto Orozco, nuestro secretario general de la sección 34, y en la que la propia autoridad reconoce que la diferencia entre quien se retira del servicio por décimo transitorio, que fue, digamos, un ganchito que logramos con las luchas del 2007, y quien se retira con el sistema de cuentas individuales, la diferencia es de 3 a 1. De 3 a 1. De 3 a 1. Repito, la propia autoridad lo reconoce. Aquí tenemos dos muy buenos ejemplos. Décimo transitorio, cuentas individuales.
Cuando yo me retire, me iría con mi salario que perciba. Cuando Javier se retire, él se va a ir con 1/3 del salario que perciba en el momento que se retire. 1/3. Repito, la propia autoridad reconoce. Javier, ¿qué nos puedes decir respecto a esta situación? Por supuesto también que nos regales un contexto para la ciudadanía en general. No solamente nos ve la comunidad universitaria, nos ve la sociedad en general, y que le expliquemos a la sociedad cómo se ha pauperizado este tema del retiro, pero además también el día a día de los maestros. Sí, yo pondría, digamos, en contraste solo en el tema de cuánto tiempo tiene que laborar un trabajador de la educación en el esquema de lo que se conoce como la ley del ISSSTE, que estuvo vigente desde los años 80 hasta el 2007, y los que tiene que laborar a partir del 2007 hasta la fecha. Y lo que vemos es que con esa reforma, Alfredo, se generó un esquema de excepción para un amplio sector de trabajadores de la educación respecto a lo que había previo al 2007. Es decir, un trabajador de la educación, un docente, un maestro tenía que estar laborando 28 o 30 años, hombre y mujer, respectivamente, para poder retirarse del servicio docente y disfrutar de una pensión por los días de su vida, que implicaba también tener la cobertura médica. La reforma del 2007 nos obliga a hacer un ahorro personal donde el Estado ya no tiene responsabilidad en mi retiro o al momento de mi retiro, pero ya no tengo que trabajar 28 o 30 años, sino que ahora tengo que trabajar 45 años para poderme retirar, siempre y cuando cumpla con cierta bolsa de recursos, pero al mismo tiempo, en cuanto me retire, perderé la seguridad social o la seguridad médica que me ofrecía el ISSSTE. Ese es un elemento básico de lo que implica el cambio del régimen de pensiones en los trabajadores de la educación. Ese es un escenario muy crítico. Cualquier ciudadano que vea y revise estos dos ejemplos que ustedes nos han dado dice, pues ¿cómo vamos a poder soportar eso? Pero la gran pregunta es, bueno, y decía el maestro Víctor Hugo, todo mundo cree, o mucha gente cree en este momento, quizá por cuestiones mediáticas, que apenas la coordinadora se le está levantando en armas al gobierno, en protesta. Dicen, ¿por qué hasta ahora protesta la gente? ¿Por qué no protestaron antes? ¿Qué les dirías tú, doctor? Ya lo adelantaba el maestro Víctor, esa es una mentira. El hecho de asumir que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación esté manifestándose en el 2025 como si el problema hubiese surgido ahora. O que estuvieran ustedes en contra de la presidenta Sheinbaum. No, de ninguna manera. De hecho, creo que quien revise la historia de las afectaciones laborales que han sufrido los trabajadores de la educación en México en las últimas décadas, encontrará que ha sido la coordinadora quien ha construido una vanguardia, una representación a nivel nacional contra las dos grandes afectaciones laborales que hemos sufrido. 2007, que nos despoja de un régimen de pensiones medianamente digno, y en 2013 con la reforma educativa que nos despoja del derecho a una plaza como trabajadores de la educación. En ambas, la coordinadora ha sido quien ha estado al frente de estas grandes embestidas del Estado mexicano, y en este momento no es que salga a pelear la restitución de derechos que acompañaban antes de 2007, sino que es en este momento uno que es importante porque ha sido promesa de campaña de los últimos dos presidentes de la República, la restitución de derechos que se contaba en el sector de cotizantes al ISSSTE antes de 2007, es decir, el presidente Andrés Manuel en su momento en campaña prometió como un acto de justicia laboral restituir los derechos y condiciones que acompañaban en la ley del ISSSTE del 83 al 2007. La actual presidenta Claudia Sheinbaum, en su proceso de campaña, en reiterados momentos, cuando se dirigía al sector magisterial sobre todo, señalaba que derogaría, que echaría abajo, que restituiría lo que acompañó al sector de trabajadores de la educación hasta antes de 2007. De manera que hoy la coordinadora y amplios sectores de cotizantes al ISSSTE, porque no solamente es digamos, agremiados al CENTE, te daría el dato de, son poco más de 3 millones de cotizantes al ISSSTE, de los cuales agremiados al sector educativo, pues estamos hablando apenas de 2 millones. Es decir, esta afectación va más allá de quienes somos agremiados al CENTE, pero demandamos a un año de ejercicio de la presidencia actual simplemente el cumplimiento
que se restituya mediante una reforma a esta ley de pensiones las condiciones laborales que nos permitan tener un horizonte a quienes nos incorporamos después del 2007 al servicio educativo, un retiro que, yo lo digo de manera muy llana, nos garantice tener un cheque seguro por los días de nuestra vida, por una entrega laboral ininterrumpida al servicio educativo, y que nos permita tener la certeza de servicios médicos, porque es cuando más vamos a necesitar. Un retiro digno. Y bueno, tendría que dejar pues aclarado el tema de la coordinadora nacional no está ni contra la presidenta ni contra la elección judicial del próximo domingo, 1 de junio. Por supuesto que no. Eso ha sido un tema que se los han atribuido, ¿no? Claro, hemos sido objeto de calumnias, hasta de faltas al respeto. Nos dicen que la Cente Azul, intentando vincularnos con algún partido que utilice ese color. Nada más falso. No tenemos ningún interés como coordinadora, ni mucho menos como sección 34 aquí en lo local, de impedir, interrumpir, boicotear un proceso que desde nuestra óptica nació muerto. El de la elección de jueces. Correcto, el primero. Sí. ¿Por qué consideramos eso? Porque la intención del voto en la que en la intención de participación es mínima. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de boicotear algo que no vemos que vaya a fructificar? Ojalá y nos equivoquemos. Pero desde nuestra óptica no necesitamos ponerle el pie a algo que ya está caído. Perfecto, rápidamente. Víctor Hugo Montoya, hace algunos meses, así como hay una agenda nacional importante que la coordinadora está defendiendo, hay una agenda estatal importante. Esa movilización de febrero que fue de nueva cuenta un despertar para mucha gente del magisterio, incluso para los viejos maestros, para los decanos del magisterio en Zacatecas, que vieron que revivió de alguna manera el magisterio. Yo escuché una voz muy fuerte que ahí gritaba que las bases mandan en el magisterio, porque mucha gente sintió que algo estaba pasando cuando el dirigente estatal de la sección 34, el maestro Frausto Orozco, decía, vámonos ya, hay que levantar estos plantones, y algunos creían que la lucha debía seguir. Se dejó un pliego petitorio al gobierno del Estado, y la sorpresa es que 3 meses después no hay al menos una satisfacción en la mayor parte de estas demandas que ustedes le plantearon al gobierno de David Monreal Ávila. Concretamente, ¿cuáles son los principales incumplimientos? El que implica dinero. Hicimos un planteamiento, por ejemplo, varios planteamientos económicos. Por ejemplo, hay un bono que se les da a los compañeros jubilados, que, ojalá no me equivoque con la cifra, 1,200 pesos, comentan, 1,200 pesos anuales a compañeros jubilados. Es un bono, una vez al año. Una vez al año. No mensual. Ojalá fuera mensual. 2,400. Bueno, anual. Entonces, estamos pidiendo, planteamos en la mesa la necesidad de incrementar esa suma, porque 2,400 al año, pues es realmente poco, no representa un beneficio significativo para los compañeros jubilados. Ok. El tema de becas para hijos de maestros es una cosa que está minutada, si no mal recuerdo, como del 97. Además, para hijos de maestros que tienen un buen rendimiento. Claro, no porque mi hijo es extremadamente guapo, no por eso merece una beca. Debe tener ciertos criterios, incluso hay competencia, digamos, en las zonas escolares para definir a qué hijo de trabajador se le otorga la beca. ¿Qué porcentaje, digamos, del total de los trabajadores que tengan hijos en estudios reciben esta beca? ¿La mitad, un tercio? Un 14. Hablo en mi caso de mi delegación. Somos cerca de 100 maestros y se otorgan 14 becas para esa delegación. Entonces, ni siquiera es para los 100. Considerando los números de mi delegación, me atrevo a decir que es alrededor de un 14% para... En general. Correcto. ¿Qué otros incumplimientos hay, doctor Jalier, en el caso de la agenda estatal? Si me permite, agrego uno. Adelante. Me encanta decir porque es una palabra que se me dificulta decirla. La institucionalización de un bono para compañeros de educación física, que año con año están batallando para que se les otorgue. En español, ¿qué significaría esto? Hay una bolsa de recursos en la que, bueno, no hay beta, no van a vetar. Estamos en el canal de la Universidad de Ok, perfecto. Entonces, hay un artículo
en el presupuesto de egresos del Estado de Zacatecas, el año pasado, el artículo 16 decía que la sección 34 podría acceder hasta 10 millones de pesos para solventar algunas necesidades de la sección 34. Esto sujeto a disponibilidad, hay que hacer también el apunte tal cual. Esto fue para el ejercicio 24. Para el ejercicio 25 hubo una disminución tremenda. Uno, olvídense de los 10 millones de pesos y pongan en el escenario 6 millones de pesos, y no para la 34, para todos los sindicatos de orden educativo en Zacatecas. Con ese recurso posible, se paga a los compañeros de educación física ese bono, que si no mal recuerdo es de 3.500 anuales. Ojalá y no me equivoque con las cifras. ¿Qué queremos? Que ese bono se institucionalice, porque ese bono, la entrega de ese bono está sujeto a disponibilidad de recursos. Necesitamos que se institucionalice ese bono, por ejemplo. Correcto. Doctor Jalier, ¿qué otros incumplimientos del gobierno del Estado tienen ustedes? Mira, son de distinto tipo. Yo los pondría como en dos bloques. Uno, los económicos, que ya se mencionan, y otro, los que son de tipo laboral o administrativo. Nosotros recuperamos el sentir de los distintos niveles educativos de trabajadores agremiados a la sección 34, donde pues está básicamente trabajadores desde educación inicial, básica, es decir, preescolar, primaria, secundaria, educación media superior y superior. De esta consulta en los diversos sectores se construye un pliego de 167 demandas que son de estos dos grupos. Queda acordado con el gobierno del Estado que sería atendido con carácter resolutivo en un plazo de 2 meses, entendiendo que habría temas tal vez de necesidad de atención federal que prolongaría tal vez la resolución en ese marco de 2 meses, pero que en 2 meses, es decir, del 24 de febrero al 24 de abril, sería una evaluación del nivel de atención resolutiva a estos 167 temas administrativos y económicos. Y lo que te podemos decir en este punto, en el cierre del mes de mayo, es que el tema financiero literalmente no ha sido atendido, que muchos temas laborales de los diferentes niveles tampoco. También es importante señalar que hay avances en otros temas que, digamos, son a veces cosas tan simples vistos desde fuera, como que cumplan con el pago en tiempo y forma a compañeros trabajadores de la educación. Pero tenemos una demanda muy sentida, no atendida, que ha provocado un emplazamiento en 3 momentos durante el periodo del 15 de mayo a la fecha al gobernador del estado, para que tengamos una mesa de trabajo con él, que el gobernador se siente a escuchar las demandas de estos más de 28,000 agremiados a la sección 34, que representan el 100% de las escuelas federales en el estado de Zacatecas, casi 250,000 estudiantes atendidos por este sector magisterial, y que nos sorprende tremendamente no tengamos la sensibilidad de la autoridad local para escuchar en qué consisten nuestras demandas, nuestras necesidades, y poder ir avanzando. Entonces, la legislatura también forma parte de es un actor que no ha atendido a la sección 34, por raro que parezca. Nosotros de pronto señalamos, yo creo que el sector federalizado de educación en el Estado es importantísimo. Además, se supone que, a propósito de la legislatura, se supone que hay un presupuesto anual programado previamente para cubrir todas estas necesidades y demandas incluidas en los contratos colectivos. Es que pasa algo curioso. Nosotros identificamos que efectivamente en 2024 la sección 34 del CENTE tenía un pedacito que menciona el maestro Víctor en el presupuesto del Estado, una bolsa de 10 millones de pesos destinada para atender becas de hijos de trabajadores, para destinar estímulos, para personal en funciones que se está profesionalizando, para bonos de los compañeros de educación física, para compañeros instructores de música, en fin. El detalle es que en 2024, como has de recordar,
se da la primera elección por voto universal en los agremiados de la 34. Libre y secreto. Libre y secreto, y la sorpresa es que gana una expresión heredera del movimiento magisterial zacatecano, que hoy está encabezado por el maestro Filiberto, y resulta que en el presupuesto, que pues recién se aprueba a finales del 2024, ya no aparece esa etiqueta de los 10 millones. Como ganó el magisterio disidente, les rasuraron algunas de esas prestaciones. Como somos medio mal pensados, tenemos esa especulación de que eso sucedió. Okay. Y en lugar de tener esos 10 millones, ahora aparece en el presupuesto 2025 una bolsa de 6 millones para todos los sindicatos educativos del estado de Zacatecas. Perfecto, el tiempo se nos ha terminado. Yo quiero pedirles una conclusión con un tema importante, maestros Jalier Morales y Víctor Hugo Montoya. ¿Qué le pueden decir a la población, a la ciudadanía, a propósito que se ve afectada con estas movilizaciones? Sabemos que ustedes tienen una necesidad de hacer una jornada de lucha para hacerse escuchar por el gobierno federal y por el gobierno del Estado, pero al ciudadano de a pie realmente a veces lo meten en problemas. ¿Por qué no repensar las jornadas de lucha con otros métodos que, por ejemplo, se practicaron en los 70s, 80s, allá en América del Sur, donde hubo mucha represión de las dictaduras militares? No sé, algún otro tipo de movilización sería necesaria o importante para no afectar directamente a terceras personas. ¿Qué piensan ustedes y qué le dirían a ustedes a la ciudadanía que se ve afectada indirectamente? De entrada, que la lucha no es propiamente para nosotros. Nos tocó vivir este momento y estamos luchando por nosotros, pero también estamos luchando por lo que viene detrás de nosotros. Un día, señor, señora, su hijo, su hija va a ser trabajador del Estado, de alguna fábrica, y va a padecer las cosas que los maestros estamos padeciendo actualmente. La incertidumbre, la precariedad laboral. Sobre el tema de modificar los modos de lucha, los métodos de lucha, esta jornada me ha llamado particularmente la atención porque ha habido jornadas de limpieza incluso, que esas sí han sido muy bien recibidas. No nos hemos enterado algunos medios, Mal hecho, hagan su tarea. Quizás ocupan ustedes también difundirlo. Difundir. Hemos hecho actividades de limpieza en áreas públicas, jardines, plazas, calles, y hemos hecho también jornadas de limpieza al interior de las escuelas. Hemos entendido que esta lucha por la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007 puede ser de muy largo alcance, puede ser a muy largo plazo. No podemos aventar toda la artillería de inicio de la guerra que estamos emprendiendo. Y que pueden beneficiar a otros sectores laborales en el país. Definitivamente. Imagínese, señor, señora, de aquí a 10 años, 15 años, que su hija, su hijo sea maestro de pueblo, como lo somos nosotros. Va a tener mejores condiciones laborales de las que tenemos ahora. Perfecto. Tu conclusión, doctor Jalier, en un minuto, por favor. Lo que nosotros, el llamado siempre ha sido muy respetuoso a la población, de ninguna manera buscamos afectarlos y hemos asumido un criterio desde el inicio. Si alguien está preocupado por la educación de las niñas, de los niños, sin duda es el magisterio. La pandemia es el mejor referente. En ese sentido, evidentemente nosotros no buscamos estar en la jornada que nos encontramos, pero es importante que sepan que no estamos de acuerdo como trabajadores de la educación en que descanse en los hombros de una pensión o un retiro, digamos, por decirlo menos, pauperizado o de miseria, el sostenimiento de un sistema educativo. Es decir, no puede estar siguiendo expandiéndose el sistema educativo en los hombros de un magisterio que laboralmente tiene cada vez peores condiciones. Perfecto. La manera de tener educación de excelencia es también tener condiciones de excelencia para los trabajadores de la educación. Y este es un momento especial en el que, como hemos señalado, los grandes ricos del país, con los fondos administrados de las AFORES, están